Las prisas no son buenas, para este acto no puede hacerse rápido. Yo estoy convencido, y lo constato continuamente, que el escamoteo de la memoria es una fase más de la guerra cultural que nos está haciendo el enemigo. Escamotear la memoria significa no tener futuro. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Se construye el futuro a partir de la memoria. No se construye el futuro de la nada, bajado de un árbol el futuro, ni está en la estratosfera. Ahí están creando, y lo llevan creando hace mucho tiempo. No es una guerra que haya surgido ahora. Ha surgido a partir de los años 20, 1917. Hay una terrible guerra cultural, no solamente una guerra física, encarcelamiento, represión, pero hay también un intento cada vez mejor que se hace a través del cine, la televisión, los medios de comunicación de masas, instaurando una dictadura del presente. Así que solamente existe el presente, y que el presente es la plataforma, el trampolín que nos va a llevar al futuro. Es imposible explicar el desorden, este desorden, sin el pasado, pero sin la Edad Media, sin acudir a la Edad Media, el pasado inmediato. Es fundamental que los viejos, que los hombres que tienen más edad que nosotros, acudan periódicamente a los institutos de enseñanza media, a hablar de su tiempo, de todo. Y es fundamental que los jóvenes, los institutos, vayan armados de cámaras para que los viejos no se queden sin hablar. Un viejo, un anciano, una anciana, es una biblioteca. Y hay que recuperar esas bibliotecas. Tiene que ser intercambiable. Los jóvenes van a los asilos, van a los lugares, a las casas donde vivan los ancianos, para que ellos le cuenten y vayan elaborando documentales, registros de su vida. Y a su vez, los ancianos también deben ir a hablarle a los jóvenes, a los institutos. Esto es una propuesta que hago cuando está delante el director general. Y como las prisas no son malas, yo tengo mucho que hablar, y encima soy de Málaga, entonces no me pillan un micrófono. Y yo pido disculpas. Yo quería venir aquí para que no dijera el camarada José Luis, que dijera que no he podido venir por razones como las del alcalde, ¿no? Entonces estoy aquí y ahora con otro amigo y camarada vamos a tener que coger el coche porque ya tenía previsto ir a Barcelona. Y como yo sé que estoy en Vélez, no estoy en Frankfurt, quiere decir que da igual las horas, el comienzo, si es exacto o no exacto, eso no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que celebremos esta ceremonia de recuperación de la memoria, de mostrar que sí que tenemos futuro, porque asumimos nuestra memoria. Un pueblo tiene que tener una memoria y estamos en esto. Gracias y viva la brevedad. Yo quiero empezar reconociendo al compañero Cabello, a todo el grupo que con él ha trabajado de aquí, de Vélez y de la Axarquía, para poner en marcha la recuperación de la memoria histórica, para que se conozca el crimen de la carretera de Almería. Es un crimen espantoso en la historia de España, más importante y de mayor gravedad y alcance que las matanzas de Badajoz o que el bombardeo de la población de la ciudad vasca de Guernica. Por eso es muy importante recuperar la memoria histórica. Lo decía Juan Madrid antes de abandonar la sala por el trabajo que tiene en Barcelona. Yo voy a leer rápidamente unos párrafos de Juan Gelman,
cuando recibió el premio Cervantes, un gran figura literaria argentina, que su hijo y su nuera embarazada fueron víctimas de la dictadura fascista de los militares argentinos. Él estuvo en el exilio en México y decía lo siguiente: he celebrado hace 2 años, con ocasión de la entrega de la poesía iberoamericana, mi llegada a una España que no acepta las aventuras bélicas, que rompe las cláusulas sociales, eran las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak, que hieren la intimidad de las personas. Hoy celebro nuevamente a una España empeñada en rescatar su memoria histórica, único camino para construir una conciencia cívica sólida que abra las puertas al futuro. Ya no vivimos en la Grecia del siglo V a.C., en que los ciudadanos eran obligados a olvidar por decreto. Esa clase de olvido es imposible, bien lo sabemos en el cono sur latinoamericano. Para San Agustín la memoria es un santuario vasto, sin límite, en el que se llama a los recuerdos que cada uno se le antoja. Pero hay recuerdos que no necesitan ser llamados, que siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados, que las dictaduras militares desaparecieron. Pesan en el interior de cada familia, de cada amigo, de cada compañero de trabajo. Alimentan preguntas incesantes. ¿Cómo murieron? ¿Quiénes los mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darle un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde está la verdad? Su verdad. La nuestra es la verdad del sufrimiento, la de los asesinos, la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad 2 veces. Enterrar a sus muertos es una ley no escrita, dice Antígona, una ley fija, de siempre, inmutable, que no es una ley de hoy, sino una ley eterna que nadie sabe cuándo comenzó a regir. ¿Iba yo a pisotear esas leyes venerables impuestas por los dioses ante la antojadiza voluntad de un hombre? Fuera el que fuera, exclama. Así habla con los familiares de los desaparecidos bajo las dictaduras militares que devastaron nuestros países. Y los hombres no han logrado aún lo que Medea pedía: curar el infortunio con el canto. Hay quienes vilipendian este esfuerzo de la memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente, y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular. Estas palabras son muy brillantes, muy emotivas y explican muy bien la ofensiva de los sectores reaccionarios y militaristas de América Latina contra los movimientos de recuperación de la memoria histórica, que nos trae sobre la mesa lo que aquí también dicen cuando se empieza a recuperar la memoria histórica, que queremos reabrir heridas, que queremos volver al pasado, que queremos romper el pacto de la reconciliación que se hizo en la transición, etcétera. Es muy importante que se sepa cómo se recibió la República. La República fue la República de los sueños. La República se le dio la bienvenida por una España y por una Andalucía que era un cortijo de la oligarquía, de las castas militares y de la jerarquía de la Iglesia, de latifundistas, de trabajadores en paro, de maestros que jugaban un papel muy importante en los pueblos y en las zonas rurales. Hubo mucha ilusión, mucho entusiasmo. En mi pueblo hay una anécdota que todo el mundo, cuando se proclamó la República el 14 de abril de 1931, iba a la plaza del pueblo, las realengas, las vías pecuarias, las lindes, los caminos estaban llenos de gente que vivía en el campo y que venía al pueblo a celebrar la llegada de la República.
y estaban construyendo unos albañiles de Córdoba una subestación eléctrica que todavía está allí. Serían especialistas en este tipo de construcciones y bajaron de los andamios y se incorporaron al cortejo de los jornaleros cantando "Viva la República", y uno de ellos decía: "A la mierda el de los palitroques". Luego se descubrió que el de los palitroques era Alfonso XIII, que en lugar de tener botones en la pelliza tenía unas lazas de cuero con unos palitos. No dijo "a la mierda el rey de España", o "ya se fue Alfonso XIII", sino "a la mierda de los palitroques", que era un desprecio que el pueblo tenía por aquella humillación que sufría durante tanto tiempo. Esa república de los sueños, esa república que dio pie a aquella frase famosa cuando el cacique del cortijo le decía al jornalero: "Si vota a la república tendrás hambre, tienes que votar a la SEDA, a las derechas, a la Confederación de Derechas Autónomas". Y el jornalero le contestó: "En mi hambre mando yo". Y yo quería resaltar un par de ideas que, sin ánimo de repetir, pero que había comentado también Antonio. Es verdad que hace pocos días habíamos estado en Villanueva de Cauche y en Casabermeja para la exhumación de una fosa común que había en Villanueva de Cauche. Villanueva de Cauche es una pequeña localidad del término municipal de Antequera, pero es además una localidad feudal, es decir, una localidad en el que había un antiguo palacio de las marquesas de Cauche y que todas las viviendas eran de propiedad de las marquesas. Y los que habitaban allí, pues han estado hasta hace poco más de 10 años, 12 años, pues pagando una renta que se pagaba o en grano o en gallinas, ¿sí?, como las antiguas rentas, ¿no? Bueno, pues hay un cementerio donde había una fosa común y, lo decía Antonio, eran personas que de Casabermeja y de Periana pues habían trasladado allí y lo habían fusilado de noche. Y además me contaba un historiador que era una de las también cuestiones habituales que utilizaban de represión durante el régimen, y era que ni siquiera enterraban o las fosas comunes donde enterraban a los que eran fusilados lo hacían cerca de los hogares o cerca de las ciudades o de las localidades donde residían. Era una forma más de alejarlo de los familiares y que, bueno, como ya hemos dicho, que ni siquiera pudiesen llorar sus muertos ni saber dónde estaban enterrados. Por lo tanto, se constata una vez más lo que los historiadores que han estudiado sobre todo esta época, que eran prácticas habituales también y una forma de reprimir en aquel tiempo. Yo creo que el primer acto de reparación tiene que hacer solemnemente, si es posible, romper con ese discurso de la equidistancia. Moralmente, los que le cedieron a la República valen mucho más que los que le agredieron. Y moralmente también los valores y los intereses de la inmensa mayoría del pueblo trabajador vale mucho más que los valores y los intereses de una oligarquía que solamente perseguía defender sus privilegios y sus derechos. Y desde ese punto, y también la reparación tiene que llevarnos a plantear otra cuestión. La violencia no fue en absoluto equiparable. Como he dicho antes, este es el mejor ejemplo. Este es el mejor ejemplo. Tenemos el triste privilegio de ser la primera agresión que se produce en la historia contemporánea de Europa contra población civil en una guerra. Eso no había ocurrido nunca antes. Nunca había ocurrido antes. ¿Cómo podemos hablar entonces de que hubo violencia a los dos bandos? No hay nada que se parezca a lo que hizo la República con esto. Nada. Ni en el número de muertos, ni en las decenas de miles de muertos, pero sobre todo desde el punto de vista de lo cualitativo. ¿Por qué? Pues porque el fascismo español y el fascismo italiano se planteó el genocidio, se planteó la violencia, se planteó el asesinato, se plantearon las violaciones, como ha dicho Antonio Romero, como un programa absolutamente establecido, absolutamente estudiado, un programa dirigido política y militarmente para implantar el terror como un arma de guerra y para acabar con la resistencia del pueblo español, que era fundamentalmente el pueblo republicano. Por eso, también la reparación consiste en romper ese discurso de la igualdad de la violencia. Desde el punto de vista cuantitativo, cuando dijo que Podellano, por cada sorbito de cerveza que me tome en la plaza de Málaga, mataremos anarquistas y mataremos comunistas, mataremos socialistas, y por cada víctima caída nuestra, se refería al bando rebelde, caerán más de 10 de los vuestros, eso
que fue lo que dijo poco antes de que entraran las tropas fascistas en Málaga, se cumplió, pero se cumplió con creces. No cayeron 1 por cada 10, no cayeron 10 por cada uno de las víctimas o de los muertos de los que entraron en Málaga en el bando fascista, cayeron 20 y 30. Por tanto, eso es una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de la reparación. Otra cuestión fundamental para la reparación, que no puede esperar más tiempo, es las fosas del franquismo. Porque también tenemos otro triste récord, por decir, ¿no? La fosa del cementerio de San Rafael en Málaga es la más numerosa en número de fusilados y asesinados de toda Europa occidental. No hay otra que tenga más de 4.000 fusilados. 4.000 fusilados en 7 días, entre el 8 de febrero y el 15, 4.000. Y 17.000 más hasta el 44. Y otros cuantos de miles más hasta el 50 y tantos, más los miles que cayeron en la carretera. Por tanto, la cuestión fundamental aquí es evidente. Claro que hay que sumar. Claro que hay que sumar. No podemos esperar otros 70 años para que se produzca la exhumación. Pero me gustaría decir 2 cosas. Ese compromiso que tenemos, y que, como decía al principio, es un compromiso del Estado. No podemos transponer, no podemos trasplantar, no podemos proyectar, no podemos transferir ese compromiso a los foros y a las asociaciones. Los foros y las asociaciones están haciendo una labor absolutamente admirable, pero el compromiso debe ser del Estado. Ese compromiso requiere, sobre todo en un momento de crisis como el actual, de una transversalidad profunda también en la Junta de Andalucía. La única manera que tenemos de hacer frente a este compromiso es utilizar a fondo los recursos públicos que tiene la Junta, que tenemos, y que tiene también la Universidad Andaluza. Forenses, médicos, arqueólogos, historiadores, equipos de ADN y de pruebas genéticas, utilización del georradar que tienen diferentes facultades y universidades, la Fiscalía, la Judicatura. Todos esos recursos públicos tienen el deber moral de incorporarse al proceso de exhumación, que es parte importante de la reparación. Luego se podrá identificar o no se podrá identificar, porque también hay que dejar claro que exhumar no es identificar, y que en muchos casos la identificación será imposible. Es como ocurre con la verdad. El derecho, la verdad absoluta nunca la conoceremos. ¿Cuántos miles de muertos cayeron en la carretera de la muerte? No se sabe, porque uno de los objetivos del fascismo español fue no solamente asesinar, sino ocultar las pruebas del crimen, como intentó hacer Hitler con los campos de exterminio. Lo que pasa es que perdió la guerra antes. Y claro, es imposible conocer toda la verdad. Y lo mismo ocurre con las exhumaciones. Pero habrá que hacer esa reparación parcial. Yo tengo muy claro que la reparación absoluta, la reparación completa, es todo un acto de reparación, pero la reparación completa es imposible. Es imposible, lo decía Primo Levi en su trilogía sobre los campos de exterminio. ¿Cómo se puede reparar lo que hizo una dictadura sangrienta y duradera como la franquista? ¿Cómo se puede reparar completamente? El esfuerzo más completo de la Junta podía hacerlo, ni todos los folios de la Junta. ¿Cómo se puede reparar los asesinatos, el olvido, la sumación, el dolor, las violaciones, las torturas, la exclusión social, todo lo que ocurrió? Ese panorama gris y sombrío que el franquismo nos impuso, el convertir a España en lo peor de Europa, como decía Tussell. Lo fundamental del siglo XX español no fue la guerra civil, fue la dictadura franquista. Eso es irreparable. Eso es irreparable. La reparación puede ser parcial, pero no puede ser completa. Lo mismo ocurre con la verdad y lo mismo ocurre con las exhumaciones. Pero desde luego el compromiso sería ese. Yo espero, y aquí hago un llamamiento también público, a que el conjunto de las consejerías de toda la Junta de Andalucía se impliquen en este proceso, porque de lo contrario va a ser muy difícil poder hacerlo. Salud, Hacienda, por supuesto educación, todas tienen que estar implicados en esta cuestión para que realmente, más temprano que tarde, tengamos a nuestros fusilados sepultados dignamente.
se tildaban de delitos por cuestiones que eran defender la legalidad en aquel momento, o por defender ideales, o por luchar contra las injusticias que había en aquella época, y por lo tanto de alguna forma hay que tender a anular este tipo de juicios, ¿no? Y por último también el compromiso de la Junta de Andalucía a la exhumación de las fosas comunes, a que recuperar los restos de estas personas que en muchos casos no se están ni localizadas, para que puedan descansar o puedan ser recogidas en los casos de que se puedan identificar por los familiares, y desde luego dignificar esos enterramientos que en muchos casos, como digo, fueron en fosas comunes sin identificar y sin que sus familiares ni tan siquiera pudieran llorar la muerte de sus seres queridos. Es fundamental recuperar la memoria histórica. Los pueblos que no tienen memoria, que no conocen sus acontecimientos históricos más dolorosos y más felices, todos los acontecimientos históricos de su vida, pueden repetirlo. Y es muy importante que este crimen horroroso que se cometió en la carretera de Almería, con la huida de la Málaga republicana, por el acoso del fascismo español y del fascismo italiano y de lo que significó la dictadura franquista posteriormente, se reconozca, se valore, y porque es un crimen de guerra que no prescribe, que debe ser considerado crimen de lesa humanidad. Fueron miles de personas, mujeres, niños, personas ancianas, que corrían de sus pueblos y de sus ciudades temerosos de la entrada de las tropas franquistas, de los marroquíes que venían enrolados en ellas y de los italianos que traían armamento automático y ametrallaron a familias enteras. Por eso es muy importante recordar la memoria histórica. La ley no se ha cumplido en su totalidad, pero es muy descafeinada, no anula los juicios del franquismo. En Alemania se han anulado todos los juicios nazis, aquí deberían anularse todos los juicios del franquismo. Pero al mismo tiempo tampoco se han retirado todos los símbolos y los nombres de calles con gente del franquismo que son responsables de crímenes horrorosos contra las poblaciones civiles en los sitios donde las ocuparon. Y todo eso indica que es una ley que nos ha hecho avanzar, pero no lo suficiente. Tampoco las fosas comunes se han recuperado. Primero, asumir el deber de la institución, del Estado, como responsable de los derechos de las víctimas, cosa que hasta ahora no se ha hecho como hay que hacerlo, ¿no? Quiero decir, las víctimas, los familiares, los foros, está muy bien que hagan cosas de forma voluntarista, pero es el Estado el último responsable del deber democrático de sacar de una vez a las víctimas de las fosas sin nombre en las que están, ¿no? Y a partir de ahí cosas concretas. Pues, por ejemplo, hemos impulsado aquí la coordinación de todas las actuaciones de la carretera de la muerte, que antes estaban dispersas, y hemos hecho un programa común, un programa compartido, con un hilo conductor que las va uniendo a todas, y a partir de ahí divulgar esto fuera de Andalucía y fuera de España. Y en ese sentido digo cosas concretitas, ¿no? Hemos hecho una tirada de 3.000 ejemplares de la obra de Norman Betune, porque Norman Betune, como imagino que sabes, es uno de los que mejor cuenta lo que ocurrió aquí. Fue testigo directo y fue un héroe que salvó muchas vidas. Y aparte, pues, una vez hecho esto, pues lo siguiente y fundamental, si podemos, es instar para que se reconozca la carretera de la muerte como un crimen de lesa humanidad, porque lo fue. Según el Estatuto de Nuremberg, artículo 6, el Estatuto de Nuremberg, cualquier atentado o asesinato contra la población civil en momentos de guerra es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca. Así que uno de nuestros objetivos es conseguir que se reconozca así por el Estado español. Han venido 5 personas, todas ellas pues han sido víctimas de la represión franquista, y en este caso ha venido un señor que ya mayor, Salvador Recio, que él hizo también la carretera de Almería, llegó hasta Motril cuando contaba solamente con 8 años, y han venido otra serie de mujeres que también los padres fueron fusilados por las tropas franquistas cuando entraron en el Borges. Y nosotros pues hemos querido traer a estas personas para que se les reconozcan sobre todo a sus padres, a sus familiares y a ellos mismos lo que sufrieron y lo que pasaron. Creo que estos actos son actos muy bonitos, actos de donde, como yo he dicho, la verdad, la justicia y la reparación tienen que aflorar, y estamos aquí decididos a que a estas personas por lo menos tengan el reconocimiento y conozcan la verdad de los hechos que sucedieron, que todavía ellos están sufriendo en sus carnes esa represión con sus familiares y con ellos mismos.